Bueno, entonces vamos a continuar con el tema de la página 111, donde dice usemos la propiedad distributiva, un procedimiento para multiplicar. Bueno, en una guía anterior, Mariana nos enseñó a calcular multiplicaciones como 34 por 6. ¿Listo? Entonces recordemos en qué consiste el método Mariana. Entonces Mariana nos dice que para multiplicar 36 por 6 podemos hacer como si multiplicáramos el 6 con el 10 varias veces, ¿sí? Entonces 10 por 6 me da 60, entonces si yo lo multiplico por el 30, me daría 180. Luego multiplicaría 6 por 4, 24, y eso al sumarlo con 180 me daría entonces 204. En eso básicamente consistía el método Mariana, multiplicar primero por el 10 y luego sumar lo que hiciera falta. Bueno, el método Alejo dice lo siguiente: ahora podemos usar la propiedad distributiva para hacer las cuentas. ¿En qué consiste la propiedad distributiva? Entonces tenemos el número 34 por 6. Este 34 lo vamos a convertir en un número que es 30 más 4, ¿sí? Y de esa manera hacemos la multiplicación. Entonces, como pueden ver, primero multiplicamos 30 por 6, tal cual como está aquí, eso me da 180. Y luego multiplicamos 4 por 6, tal como aparece acá, que me da 24. Sumamos estos dos resultados y nos da 204, que es el resultado total de multiplicar 34 por 6. ¿Listo? Entonces en eso consiste el método Alejo, que es poner en práctica la propiedad distributiva. ¿Listo? Entonces aquí nos vuelven a decir esto. 30 se puede pensar como 3 por 10, así 30 por 6 se transforma en 3 por 6 por 10. ¿Listo? Porque entonces aquí se transforma 3 por 6 por 10, porque estamos aplicando la propiedad distributiva de la multiplicación. Entonces, el primer ejercicio dice: aplica los dos métodos para calcular el resultado de las multiplicaciones siguientes. Entonces, tenemos que tener en cuenta que aquí nos están diciendo que debemos aplicar los dos métodos, ¿sí? ¿Cuáles serían esos métodos? Pues el método Mariana y el método Alejo. ¿Alejo es que se llama? Sí, Alejo. El método Mariana y el método Alejo. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Entonces, por ejemplo, vamos a realizar la multiplicación 43 por 7. Entonces, si hacemos el método Mariana, entonces tendríamos que multiplicar varias veces al 7 por 10, ¿sí? Entonces, en este caso, como es el número 43, tendríamos que multiplicarlo 4 veces. ¿Sí? Entonces empezaríamos 10 por 7 me da 70, y eso varias veces, en este caso 4 veces. ¿Cuánto sería? Entonces es 1, 2, me falta 1, ¿sí? Todo eso tendría que coger y multiplicar por 7. Es el método Mariana, que es un método, pues me parece como muy largo, pero pues hay que hacerlo para poder entrar a comparar con el método Alejo. ¿Sí? Entonces 1, 2, 3, 4. Listo. Entonces recordemos que eso siempre me va a dar 70. 70. Y básicamente el método Mariana, lo que hay que hacer después, o sea, aquí multiplicamos 4 veces para completar el número 40, pero hay que tener en cuenta que queda haciendo falta el 3, entonces ese 3 se multiplica directamente con el 7. Entonces 3
por 7. Y al final todo eso se suma, ¿sí? El método Mariana consiste como en sumar 7 por 3, 21. Sumar todos esos resultados, ¿sí? Y lo que me dé aquí, no voy a decir cuánto es el resultado de sumar todos estos resultados que están acá, ¿sí? 70, voy a mostrar, 70 más 70 más 70 más 70 más 21, ¿sí? ¿De dónde sale este 21? Pues de multiplicar 3 por 7. ¿Y de dónde sale ese 3 por 7? Pues de este 3 que quedaría haciendo falta. El 4 ya se multiplicó. ¿Por qué? Porque multiplicamos 1, 2, 3 y 4 veces al 10 por 7. ¿Listo? Eso sería el método Mariana. Pero como nos están diciendo que hay que aplicar los dos métodos, entonces el método de Alejo consiste en aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación. ¿Listo? Entonces, ¿cómo la podemos aplicar? Pues distribuyendo este número de tal manera que multiplique al 7. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, entonces este es el método Mariana, el que ya hicimos. Ahora hagamos el método Alejo con otro color si se puede, pero bueno, es que aquí cuesta un poquito de trabajo sacar otro color. Vamos a ver qué pasa. Si sacamos otro color. No quiso sacar otro color. Intentemos a ver. No quiso sacar. Ah, ya, por fin. Hagámoslo con color verde. Bueno, entonces, ¿cómo sería 43 por 7? Pero entonces aplicando la propiedad distributiva. Entonces la podemos distribuir, por ejemplo, de la siguiente manera. Abrimos paréntesis, multiplicamos, recordemos bien cómo es el método, a ver cómo lo distribuyen. Bueno, lo distribuyen en unidades de 10. Bueno, entonces por decir algo, entonces multiplico 40 más 3. ¿Por qué 40 más 3? Porque 40 más 3 pues me da 43. Y ese 43 es el que necesitamos multiplicar por 7. ¿Listo? Entonces, bueno, continuemos. Multiplicado por 7. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que tendría que hacer... A ver si logramos cambiar de color, que es tan complicado. Bueno, no pudimos. Hagámoslo con ese resaltador, a ver. Lo que tendríamos que hacer entonces es que debemos multiplicar 7 por 40 y luego multiplicar 7 por 3. Y esos dos resultados los voy a sumar. Entonces, de esa manera estaría poniendo en práctica el método Mariana, que es este que hicimos acá, y este sería el método Alejo, que consiste entonces en aplicar la propiedad distributiva. ¿Listo? Eso es lo que hay que hacer en este primer punto de la actividad. Vamos entonces a borrar para continuar con la otra parte de la actividad que nos están proponiendo en esta guía. ¿Listo? Bueno, ya borramos aquí, entonces pasemos al siguiente punto. Bueno, entonces en el siguiente punto dice, relacionemos el sistema de unidades de peso con el sistema decimal de numeración. ¿Listo? Entonces aquí nos están mostrando las unidades del sistema métrico decimal de peso, que en este caso la unidad patrón es el gramo. ¿Listo? Entonces aparecen aquí unas unidades mayores que el gramo, que son el kilogramo, equivalente a 1000 gramos, hectogramo, equivalente a 100, y el decagramo, equivalente a 10 gramos. Hay algunas unidades menores que el gramo, es decir, cuando tomamos un gramo y lo dividimos en partes más pequeñas. Entonces, por ejemplo, está el decigramo, que un gramo equivale a 10 decigramos, es decir,
Es como si tomáramos 1 gramo, lo partiéramos en 10 partes y cada partecita se va a llamar un decigramo. Un centigramo equivalente a 1 gramo, 1 gramo equivale a 100 centigramos, que sería lo mismo decir que 1 gramo lo partimos, lo distribuimos en 100 partes, cada partecita se va a llamar centigramo. Y 1 miligramo, que nos dicen que 1 gramo equivale a 1000 miligramos, es decir, si tomamos 1 gramo y lo dividiéramos en 1000 partes, cada partecita equivale a 1 miligramo. ¿Listo? Bueno, entonces teniendo en cuenta esta información, vamos a desarrollar lo que aparece acá. Bueno, aquí nos proponen 2 ejercicios. Pero estos ejercicios requieren utilizar unas herramientas con las que posiblemente no contemos en la casa. Pero bueno, si de pronto en la casa ustedes tienen, venga, hagamos esto un poquito más pequeño. Bueno, si por ejemplo en la casa de ustedes cuentan con una balanza, báscula o gramera, pueden hacer este ejercicio. Si no, pues entonces pueden continuar con los otros ejercicios que siguen. ¿Listo? Entonces aquí lo que nos están diciendo es que debemos conseguir una gramera o balanza y realizar una serie de medidas y de comparación. Entonces proponen, por ejemplo, pesar una moneda de 100, un lápiz y un tajalápiz. Cada uno de ustedes tomen esos objetos en una de sus manos y aprecien su peso. Pesen 1 gramo de sal, azúcar o arroz. Tomen un vaso pequeño, preferiblemente desechable. Primero pésenlo vacío y después viertan agua poco a poco hasta que la balanza marque 10 gramos más el peso del recipiente. ¿Sí? Entonces, bueno, aprecien la cantidad de agua que utilizaron, cuántas gotas de agua pesa 1 gramo. ¿Listo? Entonces esto sería bueno que si ustedes tienen una báscula, una gramera en la casa, lo intentaran. Si no, pues entonces no hay necesidad de hacerlo. ¿Listo? Bueno, pasemos entonces a la siguiente actividad. Se me olvidó borrar este cosito. Esto borrémoslo de aquí. Listo. Bueno, la siguiente actividad plantea lo siguiente: representa en el abaco las siguientes expresiones, así como se hizo en la guía anterior de la cartilla. Entonces nos proponen que pesemos 373 decagramos, 307 gramos, 35 decagramos y 24 gramos y 1500 gramos. Bueno, ustedes deben tener en cuenta que 1 kilo o 1 kilogramo equivale a 1000 gramos y 1 libra equivale a medio kilogramo, es decir, 500 gramos. Bueno, entonces teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta lo que nos explicaban al comienzo de las medidas del sistema métrico decimal de peso, debemos ubicar esas cantidades en el abaco que aquí nos están mostrando. ¿Cuál abaco? Pues esta cajita en donde nos están mostrando las unidades correspondientes a los miligramos, centigramos, decigramos, de gramos, decagramos, hectogramos y kilogramos. ¿Listo? Entonces recordemos que el gramo es la unidad patrón con la que se miden las demás. Entonces las que van de izquierda a derecha, es decir, los decigramos, centigramos y miligramos son menores al gramo. ¿Sí? Entonces el decigramo, si nosotros dividiéramos 1 gramo entre 10, el centigramo si lo dividiéramos entre 100 y el miligramo si lo dividiéramos entre 1000. ¿Listo? Las unidades que van de derecha a izquierda son unidades mayores que el gramo, ¿sí? Entonces, un decagramo son 10 gramos, un hectogramo son 100 y un kilogramo son 1000 gramos. ¿Listo? Bueno, entonces teniendo en cuenta eso, hay que ubicar estas cantidades que aparecen aquí. ¿Listo? ¿Cómo las vamos a ubicar? Pues las vamos a ubicar teniendo en cuenta la unidad
de medida. Entonces, por ejemplo, decagramo, me están diciendo que debo ubicarlas a partir digamos, de las unidades que equivalen a 10 gramos. ¿Listo? Entonces, por decir algo, voy a mostrarles solamente, voy a ubicar solamente el primero y el tercero, que tiene ahí, digamos, algo que de pronto los puede llegar a confundir. Entonces, por ejemplo, 373 decagramos. Entonces yo empiezo unidad, decena, centena, desde aquí. 373 decagramos. ¿Por qué hacemos esto? Porque la unidad que estamos teniendo en cuenta, ¿sí?, son los decagramos. Entonces, si estamos partiendo de que los decagramos son la unidad, entonces desde aquí debemos empezar a ubicar, ¿sí? Entonces, el 3 en este caso corresponde a esta primera unidad, el 7 correspondería a las decenas y el 3 correspondería a las centenas, pero estamos hablando de decagramos. En el caso, por ejemplo, de los gramos, ya la unidad desde donde vamos a empezar no sería lógicamente desde los decagramos, sino de los gramos. Entonces, el 307 debemos empezarlo a ubicar desde la casilla correspondiente a los gramos. ¿Listo? Bueno, aquí hay un ejercicio que de pronto puede generar alguna confusión, y es que nos dice 35 decagramos y 24 gramos. Entonces, bueno, borremos aquí esa partecita. ¿Qué tendríamos que hacer entonces en este caso? Entonces, primero vamos a ubicar los decagramos y luego vamos a ubicar los gramos, ¿sí? Entonces, como nos va a coincidir una cifra con otra, las casillas que nos coincida vamos a realizar una suma. ¿Cómo así? Mostremos el ejemplo rápidamente, pero pues la idea es que ustedes también hagan el intento de ubicar correctamente esa cantidad. Perdón. Entonces, 35 decagramos. Ya sabemos que como la unidad es decagramos, entonces desde aquí vamos a ubicar. ¿Listo? Entonces quedaría 35 decagramos. ¿Listo? Pero nos dicen que también hay que ubicar 24 gramos. O sea, desde los gramos vamos a ubicar 24. ¿Listo? 24. Entonces, en este caso nos toca hacer una suma. ¿Sí? Porque como es una misma cantidad la que nos están pidiendo, entonces hacemos una suma. ¿Listo? Eso porque es bueno tenerlo en cuenta, porque entonces 20 gramos equivalen a 2 decagramos. ¿Sí? ¿Sí estamos viendo allí? Entonces, bueno, entonces realizamos esa suma. ¿Sí? Hagamos como una sumita aquí. Entonces nos quedaría 3 hectogramos, sigue siendo lo mismo. 5 más 2 decagramos, entonces me daría 7. Y 4 gramos siguen siendo 4 gramos. ¿Listo? Entonces este sería el resultado real de este ejercicio que me están pidiendo aquí, que de pronto ustedes lo pueden ver y se pueden confundir en algún momento, pero entonces simplemente debemos hacer una suma para determinar el valor real que se ubica en el ábaco de los gramos. ¿Listo? Bueno, borremos todo esto y pasemos al siguiente ejercicio. Dice: haz 2 tablas de equivalencia de unidades de peso semejantes a las de la actividad 4 de la guía 11B de esta cartilla. Aquí ya nos están mostrando las 2 tablas. Esta tabla de unidades de longitud mayor que el gramo y la otra unidades de longitud menores que el gramo. ¿Listo? Entonces, el ejercicio aquí, ¿en qué consiste? Me están diciendo que, por ejemplo, un hectogramo, perdón,
un hectogramo a cuántos decagramos o gramos equivale. ¿Listo? Entonces recordemos que un hectogramo equivale a 100 gramos. ¿Sí? Entonces, vamos a ubicar. Bueno, aquí ya está ubicado, ¿no? Entonces, un hectogramo, ya sabemos que equivale pues, a un hectogramo. ¿Cuántos decagramos serían? Pues serían 10. ¿Sí? Porque 10 veces el 10 pues me da 100. Y en gramos sería 100. ¿Sí? Un kilogramo. Entonces un kilogramo en este caso estamos hablando de hectogramos que son 100, me equivaldría a 10. ¿Listo? En decagramos, entonces me equivaldría a 100, que sería 100 veces 10. Y aquí pues ya sabemos que el kilogramo equivale a 1000. ¿Listo? Pero bueno, la idea es que ustedes mismos hagan estas equivalencias. Las voy a borrar porque la idea es que ustedes mismos lo hagan. Entonces, bueno, entonces en el ejercicio que continúa, ya sabemos que en este caso ya las unidades son menores que el gramo, es decir, equivalen a unidades que han sido divididas en 10, en 100 o en 1000. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, un gramo, vamos a hacer solamente el primero. Un gramo, pues bueno, equivale a un gramo. En decigramos equivale a, o sea, 100 decigramos, perdón, 10 decigramos equivale a un decigramo. Entonces, si nosotros hiciéramos a un gramo, perdón. Si nosotros hiciéramos una división, no sé si de pronto ustedes ya manejan los decimales, numéricamente un decigramo equivaldría a 0,1 gramo. ¿Listo? Bueno, pero bueno, para no confundirnos, aquí entonces simplemente nos están diciendo que un gramo entonces equivale a 10 decigramos. ¿Listo? Un centigramo, entonces ya sabemos que equivale a 100. Y un miligramo equivale a 1000 gramos. ¿Listo? Lo mismo tendríamos que hacer entonces a 1000 miligramos. Lo mismo tendríamos que hacer con los decagramos, los centigramos y los miligramos. ¿Listo? De esa manera tendríamos entonces que completar la tabla. ¿Listo? Voy a borrarlo para que ustedes mismos hagan esa equivalencia. ¿Listo? Bueno, miremos esta actividad que continúa acá. Compara el sistema decimal de unidades de peso con los sistemas decimales de longitud y numeración. Haz una tabla como la de la guía 11C de esta cartilla. Pues bueno, no aparece la tabla comparativa, entonces este punto entonces quedaría pendiente. Entonces continuamos con el siguiente punto. Dice, averigua más o menos cuántas unidades de los siguientes productos se necesitan para completar una libra de... Bueno, entonces tengamos en cuenta una cosa. Y es que aquí no nos hablaron ni de kilos, ni de hectogramos, ni de decagramos, sino de libras. Voy a poner aquí con resaltado de libras. ¿Listo? Y recordemos entonces qué son las libras. Las libras son equivalentes a 500 gramos.
¿Listo? 500 gramos. Entonces el ejercicio que nos están preguntando nos dice lo siguiente: averigua más o menos cuántas unidades de los siguientes productos se necesitan para completar una libra de papa, naranja y zanahoria. Entonces, por ejemplo, la papa aproximadamente, cada papa mide, vamos a imaginar que pesa 100 gramos, ¿listo? Entonces, si una papa pesa 100 gramos, ¿cuántas papas se necesitarían para completar una libra? ¿Listo? Es simplemente eso. Eso mismo lo vamos a hacer con la naranja y con la zanahoria. ¿Listo? Y luego vamos a hacer el mismo ejercicio con otros productos de la región. ¿Listo? Con otros productos